tema de esta conferencia se llama Consideraciones para fortalecer el desarrollo de las energías renovables en Colombia. La verdad era que yo tenía pensado algo un poquito más diferente y por supuesto más extenso, pero debido a al último ajuste que se hizo en la programación, yo lo he cambiado un poco. Porque allí se me ha puesto la tarea de mirar cuáles son los principales elementos que deben ser analizados cuando se implantan proyectos de energías renovables en el contexto latinoamericano. A mí me parece que una de las primeras cosas que hay obviamente que mirar es el asunto del tema, el asunto de la demanda de energía. Y obviamente una cosa muy importante para acoplar la demanda con la oferta es la evaluación de los recursos renovables. Obviamente, cuando uno mira en una región determinada, porque estoy pensando de una manera un poquito más compleja, tenemos que seleccionar los recursos renovables. Los recursos renovables son muchos, son variados y pueden existir varios de ellos en una misma región. Entonces nosotros tenemos que pensar en si la generación la vamos a hacer por medio de sistemas aislados, por ejemplo, sistemas para las zonas no interconectadas, o van a ser sistemas que van a estar interconectados a la red en baja o media tensión, o si los vamos a conectar al sistema interconectado nacional. En relación con el primer tema de las zonas no interconectadas, un problema del que ha adolecido todo el trabajo que se ha hecho en Colombia, donde se han instalado mucho más de 30.000 sistemas fotovoltaicos, de los cuales nadie sabe dónde están, sí sabe dónde los vendieron, como los indígenas que vendían los módulos solares en las carreteras de los llanos orientales, o las empleaban como mesas de centro, o como me dijo a mí alguna persona a la que le instalamos un sistema fotovoltaico que me dijo, no, yo no voy a pagar por eso, porque la luz del sol es gratis. Le dije, pero el equipo cuesta. Y el Señor me respondió, es que con la luz de Dios me basta. Y entonces, ¿qué hicimos? Desmontamos el sistema y nos lo llevamos. Esas son cosas que ocurren. Hay cosas increíbles que pasan en esto. Yo he trabajado con comunidades indígenas también en Guatemala, he trabajado en zonas desérticas como en la zona de Copiapó en Chile o en la selva amazónica, y uno se encuentra con sorpresas y con cosas muy interesantes. Les voy a contar una anécdota más. En Chile teníamos un sistema de generación y lo teníamos para alimentar la industria maderera. Cuando llegó por la tarde y por la noche estuvimos en una cabaña esperando pasar la noche. Yo me pregunté, ¿qué pasa que no tenemos energía eléctrica? Me fui a donde el Señor y le dije, ¿qué pasa que no tenemos energía eléctrica? ¿Saben cuál fue la respuesta? Es que es de noche, Señor, y la luz viola la noche. ¿Qué respuesta? Y así tengo más, porque tengo un anecdotario de todo lo que he vivido. Un aspecto importante también a considerar es todo el marco legal y el marco regulatorio, ¿cierto? Aspectos técnicos como estudios de conexión a la red, estudios de conexión al sistema, licencias ambientales y negociaciones con la comunidad, viabilidad económica, incentivos fiscales, incentivos tributarios. Esto es complejo, desarrollar un proyecto de energía eólica, uno solar grande, es complejo, señores, esto no es ninguna bobería, esto requiere del trabajo de gente que conozca mucho este tema. Y yo me voy a ocupar solamente de los puntos que están en rojo, la evaluación de los recursos renovables, vamos a hablar de los sistemas de generación en las zonas aisladas y luego voy a hablar acerca de la generación distribuida. Evaluación de recursos. Nosotros tenemos aquí mapas que provee una página del Banco Mundial que se ha hecho para poder estimar el potencial de la radiación solar en Colombia y el potencial de los sistemas de generación fotovoltaica en todo el territorio nacional. Ustedes pueden observar que en rojo en la punta de La Guajira tenemos los mejores potenciales de energía solar, de radiación solar y los mejores potenciales esperables para la generación fotovoltaica. A mí me parece que el territorio de La Guajira es un territorio supremamente importante.
yo lo conozco desde hace rato. Yo le comentaba a una de las niñas que estaba aquí sentada a la hora del almuerzo que yo soy el responsable de que el proyecto Gepirache se haya hecho. Yo soy la persona que manejó el fondo del BMFT alemán y le dimos 400.000 marcos a EPM como si EPM necesitara dinero. Pero así se hizo y trabajamos en ese proyecto y yo salí de ese proyecto antes de la inauguración, que fue el 21 de marzo del año 2004 con el señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo le decía a Amílcar Acosta, que fue también ministro de Energía de Colombia, le decía yo, ¿qué sería de Colombia sin La Guajira? Y me decía, ¿por qué, Humberto? Le decía, porque en La Guajira tenemos gas, tenemos carbón, tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua en las laderas de la Sierra Nevada principalmente. Y tenemos que, obviamente, tener en cuenta a las comunidades que viven allí. Ustedes no conocieron a Bernardo Valderrama Andrade. Bernardo Valderrama Andrade fue el verdadero descubridor de la ciudad perdida. Ese fue Bernardo Valderrama. Y desde esa época, pues, yo conozco algo de allá. Y sé que son sociedades que son diferentes a las nuestras, son sociedades complejas, interactúan con el mundo de otra manera, tienen otra visión, tienen otra cosmovisión. Pero me parece que es muy importante buscar una manera de interactuar con esas comunidades para que, pues yo creo que ellos también son colombianos, nosotros los colombianos podamos tener algún beneficio de tener a La Guajira y no otra cosa. Yo no sé cómo seguir en ese tema. Para mí ese es un tema supremamente complejo. Y óiganlo bien, en La Guajira tenemos la ventaja de tener con la energía eólica y la energía hidráulica en el interior del país la posibilidad de la complementariedad. Eso lo hicimos en un documento muy conocido con Brookman Sass. Lo hicimos, es un documento muy conocido. Pero también tenemos el problema de que tenemos que saber manejar la situación allá. Y obviamente, seguramente, muchos de los desarrolladores de proyectos les gustaría que hubiera de parte del gobierno una instancia que se ocupara realmente de ayudar a resolver esas dificultades antes de que se vuelvan problemas. Bueno, volviendo a este tema, ustedes pueden ver que eso existe y que eso se tiene. Y estos mapas son excelentes, son excelentes. Aquí nosotros tenemos una estación automatizada supremamente buena, supremamente moderna, supremamente efectiva para la medición de diferentes variables de la radiación solar que hemos tenido que instalar en El Paso, en La Loma y en Guayepo ahora. Esas estaciones proveen una cantidad de información estupenda y cuando las he correlacionado con la información de satélite, encuentro coeficientes de correlación superiores al 99%. La pregunta mía es lo que yo siempre le he dicho al IMAT: ustedes se creen dueños del sol, ustedes se creen dueños del viento, ustedes capturan información de sol y viento, ustedes tienen que transformar esa información en información energética. Y la información que nos provee definitivamente, por ejemplo, la estación de La Loma, no se compara con nada con lo que hemos nosotros medido y con lo que hemos procesado con imágenes satelitales. En eso vamos para adelante, seguimos para adelante. La pregunta, ¿es esto suficiente? Todos nosotros sabemos que todas las series de radiación y las series de viento tienen varios años para lograr la estabilidad de la media. Cuando trabajamos con energía eólica, nos encontramos que tenemos que tener 10 años para tener estabilidad de la media, y con radiación solar andamos por 5 y 6 años. Pero entonces aquí surge una pregunta: ¿qué son las energías renovables? Yo discrepo mucho de lo que la mayoría de la gente dice. Las energías renovables. Las energías renovables, a mi entender, bueno, o la tecnología de utilización de las energías renovables consiste en el aprovechamiento
de los flujos de energía que se presentan en la naturaleza. En realidad son flujos de potencia. Lo que nosotros tenemos es que el sol y el viento no son fuentes de energía. El sol y el viento principalmente son fuentes de potencia y hay que entenderlas como tal. Son fuentes de potencia. Entonces, cuando nosotros vemos el sol y el viento, esos son vectores del clima. Tenemos cambio climático. ¿Será que no nos va a afectar eso al suministro de energía solar y energía del viento en La Guajira? ¿Será que no nos va a tocar, no vamos a tener afectaciones? Para mí ese es un asunto muy importante. ¿Qué tanto sabemos del impacto sobre la generación del cambio climático sobre estas renovables? La atmósfera tropical está sometida a condiciones diferentes de otras latitudes. Y si ustedes miran todos los modelos atmosféricos, los que usa Ismet Vesiroglu en SolarGIS, son modelos desarrollados en Estados Unidos. Son modelos el máximo que existe es un modelo que ha hecho el INPE allí cerca de Sao Paulo, Instituto Nacional de Pesquisas do Brasil. Pero nosotros no tenemos modelos de atmósfera. Nosotros tenemos en Bogotá, como decía algún alcalde, estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero estamos a solamente 2/3 de la atmósfera. Aquí nosotros tenemos una cantidad de luz azul impresionante que no tienen en ningún otro lado y nosotros sabemos que la luz azul es la más energética. Entendemos nuestra atmósfera, no hemos hecho un esfuerzo en esa dirección. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esas cosas con la universidad. Bueno, bien, aquí ¿qué sigue? Esto, ¿así? Bueno. Perdón, bueno. Yo les he traído aquí un videíto que vamos a ver si me corre. Este es el Parque del Paso. Ah, no sale. ¿Cómo sale? A ver, ponme esto en video, por favor. Ah, gracias. Sí, pásalo al comienzo. Este es el Parque del Paso. Este es el parque inaugurado el 5 de abril de El Paso. Tenemos 250.000 módulos solares, son Jinglu, chinos. Tenemos 230 hectáreas ocupadas de la tierra, es tierra que está ocupada ahí, y eso tiene una potencia nominal de 86.2 vatios pico. En este momento se está procediendo con la Loma, que va a tener 120 megavatios pico, y luego tenemos un proyecto de 450 megavatios que va a ocupar 1.500 hectáreas. En este momento es importante empezarse a plantear cuál es el impacto ecológico de estos parques, porque estos parques lo tienen. La idea que anda por ahí dando vueltas toda la vida y desde hace rato, de que podemos pasar por este planeta sin dejar huella, olvídense de eso. Eso no existe. No es posible vivir sin dejar una huella. Eso es real. El cuento del desarrollo sostenible lo he criticado yo mucho, porque a mí me dicen, entonces, ¿tú qué haces con las energías renovables que tanto trabajas en ellas? Yo les digo, yo trato de hacer más sostenible lo que es insostenible. Entonces, mucho cuidado con esta fábula del desarrollo sostenible. Mucho cuidado con eso, porque existe una ley superior que es la segunda ley de la termodinámica que nos habla a nosotros del incremento de la entropía. Aquí solamente hablamos de la primera ley, de la ley de la conservación de la energía. Bueno, pues este es el parque que se ha montado. ¿Qué se hizo el joven que me ayuda aquí con esto? ¿Ah? ¿Qué se hizo? ¿Se voló? ¿Ah? A ver. Ah, sácalo. Sí, no sé, creo que es este que tienes que cancelar. Gracias. Bueno, bien. Muy bien, ese es el parque, ese parque es de Enel, se hizo una inversión de $80 millones y se le dio trabajo a toda la gente del Paso. Y oh sorpresa, el día de la inauguración, la gente estaba protestando al lado de una carretera
y había un tubo ahí al lado de la carretera. Y preguntamos qué era lo que pasaba, me decían, no, es que ese tubo, este pedazo de carretera se llama el de los quemados. Y yo pregunté, ¿qué es eso? Me dice, es que aquí la gente vive de abrirle un hueco al tubo de Ecopetrol y la mayoría de esta gente tiene algún quemón y entonces andan protestando por alguna razón supremamente válida, pero que yo no conozco. Es que el tema es complejo. Bueno, muy bien, yo les dije si esto era suficiente. Bien, el asunto más importante de todo esto es cómo se integran las energías renovables. ¿A qué? A los sistemas de generación. En las zonas aisladas, nosotros podemos tener sistemas 100% renovables y podemos tener sistemas híbridos. Podemos tener también la integración de las energías renovables a la generación distribuida y podemos hablar de la integración de las energías renovables al sistema interconectado nacional. Y una cosa que es muy importante es realmente entender esto de una manera definitiva. Los sistemas convencionales que nosotros tenemos de suministro de potencia, nadie habla de energía, todo el mundo lo que quiere es potencia, que yo llegue y prenda el switch y aparezca la luz, o prenda el switch y aparezca el aire acondicionado, eso es potencia. Esos sistemas de generación que nosotros tenemos en Colombia parten de energía, sea hidro, carbón o gas, esto es energía. Mientras que cuando hablamos de potencia, hablamos de potencia solar, no de energía solar, hablamos de potencia eólica, no de energía eólica. Y esa potencia la convertimos y la inyectamos como potencia eléctrica en un sistema. Eso es muy importante entenderlo, porque tú muy bien hablabas de la despachabilidad de los sistemas, porque lo más importante es tener energía abundante, barata y confiable. ¿Ustedes saben qué potencia hay en estos brazos? Ustedes que trabajan en el mundo de energía, ¿cuánto estiman? ¿Un megavatio? ¿Un kilovatio? ¿Un microvatio? 100 miserables vatios. Y una persona que trabaja todo el día durante 10 horas transforma su mundo con 1000 vatios hora, o sea, 1 kilovatio. ¿Está bien? Una persona que está en el campo con la mejor tierra, los mejores abonos, la mejor agua, transformando su mundo con 1 kilovatio hora de inversión al día, no tiene sino un pasado, un presente y un futuro. Haber sido, ser y seguir siendo miserable. ¿Y quién se lo prohíbe que sea rico? La física. La física le dice, tú no puedes ser rico con esa inversión que estás haciendo. Y si ustedes observan, ustedes pueden contratar a una persona para que les ayude en su casa a hacer los oficios domésticos. Ese es 1 kilovatio hora, pero inteligente. ¿Y cuánto vale esa persona? Vale 35,000 pesos el kilovatio hora inteligente. ¿Y cuánto vale el kilovatio hora de la empresa de energía? 500 pesos. Nosotros vivimos así y vivimos bien porque tenemos energía abundante, barata y confiable. Y no se quejen tanto de las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 es el precio que hemos pagado por la liberación nuestra de la esclavitud del trabajo. Si nosotros en Bogotá no tuviéramos energía, viviríamos en cuevas alrededor de Monserrate, trabajando en la finca de los Vargas Lleras y los Altos como esclavos. Bien, que no me escuchen ellos. Bueno, entonces miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener un suministro de energía como lo podemos hacer en las zonas no interconectadas? Debemos de convertir esa potencia solar, que si no la empleamos ya la perdimos para siempre, en almacenamiento, y luego de ese almacenamiento hacer la conversión y el despacho bajo demanda. De tal manera que aquí tenemos el asunto del almacenamiento. Ese es un tema que es muy importante y que estamos tratando de abordar. ¿Qué tenemos en las zonas aisladas? En las zonas aisladas tenemos las benditas plantas diésel, que son una pesadilla, porque todos ustedes saben lo que se hace con el combustible diésel en las zonas no interconectadas. Todos ustedes saben, todos ustedes ya sospechan, ya saben qué se hace.
Entonces se pueden construir sistemas híbridos en los cuales tenemos almacenamiento, bancos de baterías y el generador de siempre. Esto lo podemos hacer en el país. Nosotros hemos trabajado, esto es con la Escuela de Frankfurt de Financiamiento y Management, en la evaluación del sistema de Puerto Leguízamo. Esto lo hicimos con ese grupo de investigación en Alemania y determinamos que se podía poner un sistema híbrido. ¿Por qué no se puede poner un sistema híbrido allá? Porque resulta, lo voy a decir, si hay gente del IPSE me perdonará que sea tan duro, pero así tiene que ser. Uno habla con ellos y les dice, bueno, ¿y aquí cómo es la cosa? Me dice, no, pues el asunto es que usted viene a decirnos que nos ofrece un endeudamiento a 20 años, eso no nos interesa a nosotros. ¿Por qué razón? Me dijeron, porque es más fácil hablar con un senador o un representante y que él vaya al IPSE para que nos dé una nueva planta diésel en Comojato. Se acabó todo. Entonces, ¿qué cuento de la energía renovable en Leguízamo? Eso quedó en papel y todo el trabajo que se hizo para eso quedó en papel. Yo, sin embargo, me di la pela y estudié el comportamiento de todas las plantas diésel en las zonas no interconectadas del país. Y esa información que anda por ahí de que son 40.000 viviendas y todo eso, eso es parte del trabajo que yo hice, lo que llamamos la NAMA para las zonas interconectadas del país. ¿Qué solución estábamos dando? Hay un problema muy grave en la concepción del asunto del desarrollo. El Estado tiende una línea eléctrica, ustedes lo ven, 20 millones de pesos por usuario, le llevan energía eléctrica a la gente y no pasa nada. La gente ve más telenovelas de RCN, sí, la gente ve las noticias, la gente a veces conecta una plancha, no puede comprar una nevera porque si la compra no tiene que meterle a la nevera adentro, pues la gente tiene muy bajos ingresos y esa inversión jamás se recupera, eso no lo he visto yo, por ningún lado, porque la gente se le olvida una cosa básica, la energía es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. El desarrollo es otra cosa. Entonces, eso del suministro de energía eléctrica aquí en el país tiene que pensarse de otra manera. Tenemos que hacer planes de desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vincular a esa gente a los centros de consumo? ¿Cómo vamos a llevar a esa gente? ¿Qué producen ustedes? ¿Qué posibilidades tienen de producir? Y luego sí les llevamos energía, pero al revés, nunca se ha visto eso, que yo conozca. Entonces, a mí me parece que ese es un punto importante y del cual el instituto que nosotros teníamos antes en Colombia, que se llamaba Instituto de Desarrollo Rural Integrado, que consiguió la electrificación de toda la zona cafetera, partió de ese principio y eso se acabó aquí en el país, ese instituto. Bien, ahora con generación distribuida, ¿qué es eso? Pues que simplemente en las casas, en las fábricas, podemos empezar a generar energía eléctrica y la podemos intercambiar con la red. Bueno, generación distribuida, ¿por qué aparece este letrero de USAID? Porque fueron ellos los que financiaron todo el trabajo que hicimos para escribir el reglamento de conexión técnica de los sistemas de generación distribuida a las redes de baja y media tensión. Entonces allí se habla de que son la producción de energía eléctrica cerca de los centros de consumo y la capacidad de la generación distribuida se definirá en función de la capacidad del sistema al que se va a conectar. Entonces aquí hay una premisa fundamental. Ningún sistema que se conecte al sistema interconectado nacional o a una red de distribución de mediana o baja tensión tiene que perturbar la calidad y la confiabilidad del suministro de energía que hasta ahora se presta, sino que por el contrario, y si en lo posible, lo debe mejorar. Entonces eso impone restricciones serias a todo este cuento. Bueno, ¿qué pasa con el costo de las energías renovables? Nosotros empleamos una cosa que llamamos costo nivelado de energía y aquí yo tengo un ejemplo patético de lo que en este momento se comienza a dar en el país. Aquí tenemos en Cajicá una radiación solar
de aproximadamente, bueno, aquí tenemos una capacidad de generación de 1.559 kilovatios hora año y tenemos un kilovatio instalado. El costo del kilovatio que nos sale con esa inversión, pensando en que lo vamos a amortizar a 25 años con una tasa de descuento igual a la tasa que da vivienda para la compra de una casa o un apartamento nuevo, nos da que esto vale cerca de 250 pesos el costo de generación. ¿Y esto que está arriba qué es? Esto que está arriba qué es la tarifa industrial diurna que nosotros tenemos para la zona de Cajicá. ¿Qué estamos diciendo? Que si yo me meto la mano al bolsillo y supongo que puedo comprar un kilovatio por 2.560.000 pesos, que son más o menos $800 por kilovatio instalado, que eso es a lo que compra Celsia y pone los sistemas, usted va, su costo de generación son 250 pesos, algo así. ¿Y cuál es la diferencia si usted es un industrial? Pues otros 250. ¿Qué negocio tan hermoso en términos de que yo invierto esa plata en un sistema de 1 kilovatio y me estoy ganando 250 pesos por cada uno de los 1.500 kilovatios que genero al año? Eso es lo que llamamos generación distribuida y esa ha sido la lucha nuestra por incorporar el tema de los contadores bidireccionales, tema que hicimos con mucho éxito en México, porque allá hay una estructura del sector eléctrico similar a la que ustedes tienen en Uruguay, es vertical. Entonces lo que se decide en la Secretaría de Energía se aplica a todo el país y va eso para adelante. Por eso la generación distribuida de México tiene éxito. Pero aquí la hemos vuelto de una complejidad tan tenaz que realmente los costos de transacción elevan los costos. ¿Cuánto vale la inspección del RETI? A ver, mi buen amigo de... Somos buenos amigos desde hace rato, ¿no es verdad? Vale 2 millones de pesos, es lo mínimo que cobra un inspector. ¿Y de cuánto estamos hablando de que vale un kilovatio? ¿Sale costando lo mismo o vale más que el kilovatio que estoy comprando? Entonces los costos de transacción los hemos puesto muy elevados por el RETI, ¿no? Y todas esas cosas, eso lo tenemos que mirar de una manera más. Pero entiendan que este es el negocio que hace Falabella aquí en Unicentro, allí, pasando la calle. Ese es el negocio que tiene Falabella. Se ganan 250 pesos por kilovatio y ellos no tienen un kilovatio instalado, tienen muchos. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo Celsia? Ah, pues Celsia compra los módulos más baratos, a ellos les sale más barato y ellos le ofrecen 300 pesos por kilovatio hora uno como usuario de esa energía. Uno le cede el techo, ellos instalan y ellos tienen este margen. Para uno es este margen. Para uno es este margen de aquí para arriba. Aquí está el margen de Celsia que debe comenzar desde por acá. Entonces ellos están haciendo eso y eso lo está haciendo también las empresas del sector eléctrico. Esto está creciendo. Y lo que yo les he dicho a la gente de la CREC es, pónganle regulación a eso antes de que esto se nos vuelva un problema mayúsculo. Esto tiene que tener control, ¿cierto? Bueno, bien, ¿y cómo es un sistema conectado? Eso es todo, eso no tiene ninguna complejidad. Aquí nosotros tenemos un módulo solar, tenemos un breaker, tenemos un inversor, tenemos aquí un interruptor DC, aquí tenemos un centro de carga y aquí tenemos un contador bidireccional. Este es de un programa de México que hicimos allá de un poco de sistemas en una ciudad muy caliente. Pero miren ustedes lo que tenemos, por ejemplo, en Guyana. En Guyana tenemos una oficina donde funciona la Autoridad de Energía Eléctrica y este es el consumo un sábado, cuando la gente no trabaja. Esa es la línea roja. Y mire la aportación de la energía solar. Es una locura. Eso parece que hubiera un niño jugando con un breaker. Eche para arriba, eche para abajo. Es una locura. Es una locura eso, visto a esa escala. Y entonces aquí aparece una cosa, yo le agradezco mucho su observación de hoy, la voy a tener en cuenta, pero yo todavía mantengo lo de intermitencia solar. Y el asunto es el siguiente, las variaciones de la luz del sol son tan rápidas que usted en un momento puede tener variaciones así sobre una carga que aproximadamente era constante. Y esas fluctuaciones en esta escala no están permitidas en los sistemas SDL, en los sistemas de baja tensión.
esta es la curva si no existiera sistema fotovoltaico. Y esta es la curva de la demanda de potencia que se le pide a la red por la presencia de la energía solar fotovoltaica aquí en esta región. Y usted puede observar esas variaciones, nosotros lo llamamos análisis de rampas en ingeniería eléctrica, y eso es una locura. Dígame, señor distribuidor de energía eléctrica de cualquier pueblo, ¿usted le gustaría tener un cliente así? No, jamás. Un cliente así lo saco a patadas de la red. ¿Por qué? Está tirando la calidad, se puede estar tirando la confiabilidad del suministro. Entonces, esto solamente funciona cuando incluimos varios generadores chiquitos consumidores. Por eso, solamente 15%, y no como decía el señor Petro, el 100% de la gente con energía solar. Bueno, nosotros desarrollamos una propuesta de reglamento técnico para la inyección de potencia de red a las redes de distribución. Bueno, muy bien. Formación de capacidad. Yo vengo del sector universitario. Yo amo la universidad. A mí me encanta compartir la información y el conocimiento que tengo. Desde que yo salí de la Universidad Nacional en el 2003, se acabaron los cursos de electricidad solar, se acabaron los cursos de física ambiental, se acabaron los cursos de energía eólica. Eso se acabó, se acabó. Y se ponen como huequitos y cositas pequeñas en los cursos. Aquí no hay movimiento en esa dirección. Entonces nosotros pensamos con el TÜV de Rheinland, el TÜV Rheinland, de hacer un diplomado en energía solar. Lo promovimos aquí en el país. ¿Sabe cuántos candidatos nos aparecieron? 4. El curso no se hizo. No se pudo hacer. Entonces, eso causa un poquito de molestia a los que queríamos hacer el curso. Y finalmente yo quiero venir a esto. Dios mío, los científicos andan en todas partes pidiendo ser escuchados. Y hoy en día sale cualquiera por ahí, dice, no, es que debemos escuchar más a los científicos que a los políticos. Se les llena la boca con eso. Se les llena. Y creen que resolvieron un problema. Ustedes saben muy bien que a veces los problemas no se resuelven, sino que simplemente se pasa a otra fase del problema. Y aquí tenemos el caso. En el año de 1993 se publicó un libro que se llama Ciencia contra la Oscuridad. ¿Quiénes lo sacaron? La Comisión de Sabios. La Comisión de Sabios. Y la Comisión de Sabios, eso le hizo un reclamo a uno de ellos, dijo, las fuentes de energía no convencionales no se consideraron explícitamente. ¿Y a qué se dedicó todo ese plan de ciencia y tecnología? Al carbón. Vamos a hacer carboquímica, como si no supiéramos ya en el año 93 que existía el cambio climático. ¿No? Entonces descartaron las energías renovables. Solamente se alzaron 2 voces. Una voz, la voz del profesor Gerardo Gordillo de la Universidad Nacional, que es una autoridad en el mundo de las celdas solares de película delgada, no de silicio, de película delgada, autor de muchas cosas, profesor invitado en Stuttgart, en cuanta parte hay, y él sí escribió esto. En este caso, deseo hacer énfasis en el tema de la utilización de la energía solar en todas las posibles, ya que esta es una fuente inagotable de energía y desde el punto de vista técnico-económico su utilización en muchas formas es perfectamente viable. Y el otro que protestó no les digo quién es. Entonces, fíjense ustedes que en esto hay que tener cuidado, hay que ser prudentes en todo esto y obviamente los cambios se dan por la voluntad y el entusiasmo que tienen las personas. Yo llevo en esto metido desde 1980, cuando montamos los primeros sistemas solares con ayuda del Deutsche Bundespost para el programa de electrificación rural. Y óiganlo bien, en el año de 1986, en el Congreso de la American Solar Energy Society en Nueva Orleans, Robert Annan, Deputy Director de la División de Fotovoltaica,
porque no se les olvide, los Estados Unidos han metido más de 4 billones de dólares en investigación en energía solar hasta el año 96. Hasta esa época, Robert dijo lo siguiente: este señor que está ahí sentado viene del país que es el país, digamos así, que tiene más sistemas fotovoltaicos instalados en el mundo, superando a Australia. Ese era el desarrollo que teníamos, hasta que las FARC nos hundió unas barcazas en el norte Guasa en el año 88, y los japoneses dijeron: no seguimos con telefonía rural, chao, nos vamos de este país es muy peligroso. Empacaron, se fueron los de la Nippon Electric Company, los de Oki, y se fueron del país. Y esto se estancó. Ahora tenemos un renacer que es importante tener en cuenta y en el que estamos empeñados muchas personas, porque creemos que definitivamente las energías renovables nos pueden ayudar en las dificultades en que estamos, que no son ninguna bobería, son cosas muy serias. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias.